no me voy a quedar todo el evento porque después tengo otro evento todavía. Ya, está bien. Entonces, al principio te doy paso, Sara. Sí, gracias. Gracias. Prevenidos, ya vamos a comenzar. Listo, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann. El próximo lunes se celebra es decir, se conmemora, si se quiere, el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros hemos querido justamente hoy día traer a algunas notables representantes de género femenino aquí en el Perú para conversar sobre la importancia de este tema, pero sobre todo para hacer una especie de balance de dónde está hoy la mujer, ¿no? Sobre todo en vista de esta terrible pesadilla llamada COVID-19. Bueno, pero antes de darle a conocer a quiénes hemos invitado de manera particular, o dejarme así misterioso, yo le pase a Sara Nieto de la Fundación Frederick Naumann para que nos dirija unas palabras. Sara. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Delia Muñoz, Delia Barriga, Elizabeth y a todas las personas que siempre nos ven los viernes a las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias a IDF porque con ellos podemos hacer posibles estos eventos. Y lo que les voy a hacer ahorita es compartir un video súper cortito de lo que es la Fundación Naumann. Así que me confirman, por favor, si lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí lo vemos. A ver, empezamos. La Fundación Naumann es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, así como lo vieron, somos una fundación alemana, política alemana, con presencia en 60 oficinas a nivel mundial y nos dedicamos a actividades de valores liberales, formación política y con nuestro director trabajamos en países andinos. Y solo comentar una cosita más, que la fundación el año pasado, durante todo el año, trabajó en un proyecto que se llama Female Forward, por si lo quieren seguir, que también muestra un poco de el rol de las mujeres durante el año pasado. Tiene personas como María Corina Machado, Luz Poblete, todos ellos son nuestros partners, así que si quieren pueden registrarse en nuestra página y pueden seguir el proyecto que tiene ahora que ver mucho con lo que es el tema de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y Anderson. Muchas gracias, Sara. Me encanta cada vez que me dicen Anderson como si fuera mi primer nombre. Soy Carlos. Pero aquí en el Perú me han transformado, así que ya me estoy acostumbrando ya que me digan Anderson. Muy bien, tenemos 3 invitadas de lujo realmente, ¿no? Delia Muñoz, Delia Barriga, ¿no? ¿Verdad? 2 Delia, recién me doy cuenta. Delia Muñoz y Delia Barriga. Y Elizabeth Sea, ¿no? 2 de ellas abogadas, la verdad que la figura de la ciencia y la tecnología aquí en el Perú. Y yo quiero empezar por contarles una pequeña anécdota que empecé a contárselas antes de iniciar este conversatorio, ¿no? Yo cada 2 viernes escribo un artículo, una columna de opinión en gestión. La de hoy día es justamente, dice 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y lo escribí, no sé si en parte para prepararme para este conversatorio, ¿no? Revisé una publicación de Naciones Unidas llamada justamente El Estado de las Mujeres en el 2020, y para mi sorpresa, si bien alguna gente me dice, bueno, qué bien, muchas gracias, etcétera, he encontrado con varias mujeres que me han dicho, no necesitamos ningún día. ¿Para qué? ¿Verdad? Y yo la verdad que todavía no encuentro una respuesta. Así que la primera pregunta para ustedes es esa, ¿no? ¿Realmente es importante conmemorar o recordar o no sé, celebrar el Día Internacional de la Mujer? La primera de las Delias.
Delia Muñoz. ¿Cuál ¿Qué Delia? piensas? Delia Muñoz, muy bien, Delia Muñoz. presente. En primer lugar, encantada de estar con Elizabeth y de estar con Delia. Las Delias no solemos ser muy abundantes como Sí, nombre, pero es un nombre que significa regalo de los dioses o regalo para los dioses, ¿no? qué lindo. Entonces, siempre me he sentido muy a gusto con que ese nombre me acompañe. Y también me he sentido muy a gusto a través de la vida con ser mujer. Vengo de una familia en la que fuimos educados, tanto con mi hermano como con todos mis primos y primas hermanas, sin mayores diferencias. Y todos hemos ido a la universidad. Nunca se puso en duda esa situación. Y yo pensaba que después, cuando terminé la universidad y fui a trabajar, esa era la regla común de las personas. Pero luego descubrí que la mayoría de las mujeres como yo no tenían acceso a la educación, que éramos obviadas como sujetos políticos y que también muchas veces éramos obviadas como personas integrantes de la PEA. En consecuencia, a mí sí me parece que tiene que haber un Día de la Mujer y un recordar el rol que cumplimos, más allá de la santificación de ser las reinas de la casa y de ser las mamás y todo lo demás que lo hacemos con mucho cariño. El Día de la Mujer viene a reivindicar este otro rol que solamente en el siglo XX hemos podido ir conociendo. Yo, para terminar mi presentación, pertenezco a la generación de mujeres que comenzamos a trabajar en los 80 del siglo XX, donde me tocó esforzarme el triple y el quíntuple para poder demostrar que sabía. En consecuencia, yo he vivido el difícil camino de entrar a un mundo competitivo lleno de varones donde desarrollé mi carrera de derecho y considero por ello que pude competir porque tuve educación, pero hace falta reivindicar los derechos que en general todas las que estamos en este lado del río tenemos. Lindo, Delia, la verdad, muchísimas gracias. Una introducción realmente magistral al tema. Y si hay un aspecto, por ejemplo, en el cual es evidente que las mujeres, no sé si han sido rezagadas, están rezagadas por diseño, por casualidad, por lo que sea, es en el mundo de la ciencia y la tecnología. No voy a repetir el error que hizo un expresidente de Harvard, ¿no? Que más o menos dio a entender que las mujeres no estaban capacitadas para las ciencias y las tecnologías STEM, ¿no? Summers, Lawrence Summers, ¿no? Y creo que aquí Delia nos puede decir exactamente cuán equivocado estaba ese expresidente de Harvard. ¿Cuál es tu perspectiva, Delia, sobre la necesidad, la importancia de celebrar el Día de la Mujer? Yo creo que obviamente, y lo leí también en tu columna, y suscribo totalmente lo dicho por mi tocaya, tenemos obviamente algunos retrasos en igualdades de oportunidades, ¿no? A mí, igual que ella, me educó una feminista. Por lo tanto, claro, yo en la burbuja de mi hogar, para mí no habían diferencias. Luego sales y ya desde el momento del mismo estudio en la universidad, te das cuenta que sí hay diferencias. Que sí hay diferencias y diferencias a veces bien marcadas. Yo recuerdo, por ejemplo, que tenía compañeros que en la época de vacaciones se iban de viaje a hacer cursos al extranjero. Y normalmente las chicas no, porque no les daban permiso. Y ellos sí lo soltaban más, ¿no? Entonces era toda una sociedad que, claro, se ha ido soltando y despercudiendo, pero poco a poco, pero todavía seguimos rezagadas. Y en este mundo de la tecnología más aún, pero además déjame decirte que yo estudié Derecho y Economía. Ok. No te asocias con el derecho, fíjate. ¿Ya? Y entonces cuando yo hago el quiebre de dedicarme a otra área totalmente diferente a lo que yo estudié, obviamente que me costó, porque ni siquiera lo hago cuando era joven, lo hago de adulta ya, de grande.
y decido cambiar de vida. Por supuesto, mis compañeros de promoción me decían que estaba rematada de loca. ¿Cómo se me ocurría? Pero yo toda mi vida he sido curiosa. Yo tenía una empresa que vendía motores eléctricos y yo aprendí a programar PLCs, a bridar motores. Me encantaba lo de la automatización y cómo las fábricas podían automatizarse. Eso me fascinaba. He ido a cursos en Siemens, ¿no? Y que la que más preguntaba, porque siempre me ha gustado estudiar, y me acuerdo que un amigo mío que trabajaba ahí sabía que yo no era ingeniera, aunque todos me decían ingeniera, 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 hasta el día de hoy. Y me decía, como digas que eres abogada, te ahorco. Era la única que preguntaba, era la única que respondía. Todos los demás quedaban callados. Y sí, pues nos ha tocado muchas veces demostrar en la cancha que sí podemos. Sí ¿no? puede. Hay que romper ese techo de cristal, pero no es fácil. Pero tú hacías, ambas Delias, acaban de enseñar algo que me parece muy importante, ¿no? Que es la importancia de su antecesora, ¿no? Es decir, de la mamá, de la abuela, ¿no? De aquellos que los enrumbaron en ese camino y les hicieron saber que para ser plenamente mujer no bastaba con ser mamá, o de repente sí, pero que negarse a perseguir también sueños profesionales era un error, ¿no es cierto? Y ustedes han seguido esa ruta. Pero hace poco ha habido un debate a partir del mundo de la política, evidentemente, a partir de una candidata a la vicepresidencia que ha tildado de abuelas terroristas, ¿no? A aquellas mujeres, ¿no? Que privilegian el trabajo, el estudio, a ser madres, ¿no? Ese tipo de pensamiento, ¿tiene algún lugar en el siglo XXI, Elizabeth? ¿Tú qué piensas? Tú que eres mamá, profesional, política y todo. Bueno, ante todo, siempre un gusto, Carlos, de verdad, Bueno, verte. Ya no te veo mucho por la campaña. Te extraño muchísimo los encuentros académicos, las conversaderas, de verdad que las extraño mucho. Qué bueno compartir este escenario con Delia Muñoz, a quien admiro como profesional, una destacada también docente de la Universidad San Martín de Porres, a la familia sanmartiniana, bueno, a la cual yo también pertenezco. Un gusto conocer a Delia Barriga. Es un encanto de persona, Delia Barriga, te lo cuento. Yo de todas maneras debe ser así, porque si la has invitado debe ser un encanto, así que lo doy por hecho, Pero lo que tú me preguntas, fíjate, a ver, primero te podría yo decir de que mi experiencia, a pesar de ser, digamos, de la generación de los años terminando los 80, 90, pues mi paso por la vida como mujer no se ha diferenciado mucho de ella, ¿sabes? Y mira que te estoy hablando ya de una generación más próxima, ¿no? A la actual. Y también somos 3 hermanas mujeres y he tenido un padre y una madre que con una visión muy más adelantada a la realidad. En realidad, mi padre, más que nada, siempre nos decía y nos repetía una frase que puede incomodar a algunas mujeres, a mis tías les incomodaba muchísimo. Decía, ustedes tienen que acabar su profesión, tienen que estudiar, valerse por sí mismas. Si les sale mal el matrimonio, una patada en el trasero y siguen con su vida adelante con sus hijos. Eso era pues una cosa, reventaba en los oídos de las abuelas, de las tías, ¿no? Pero así fuimos criadas, ¿no? Mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, nos dio a nosotros idiomas, educación, todo lo que él pudo, y a mí me enseñó a ser una mujer fuerte desde muy pequeña. Yo era la más rebelde de las 3, la rebelde con causa, decía él. Yo me gané mi primera beca. Perdón, ese es mi lema político. Rebelde con causa. De verdad. Ya lo ahí está. Un rebelde con causa. Era una rebelde con causa. Él me apoyaba muchísimo en todas esas iniciativas que yo tenía. Y me sirvió porque la vida me puso una situación personal como es la de afrontar la crianza de mi hija totalmente sin un padre.
y creo que eso me sirvió porque tengo hoy en día una niña de 17 años maravillosa que acaba de ingresar a la universidad, muy fuerte, que ya pertenece a 3 ONGs que están a favor de la lucha de los derechos de las mujeres. O sea, es una niña que me está llevando la delantera, ya no sé qué voy a hacer para llegarle a alcanzar. Y ella me ha ayudado mucho también a evolucionar en mis ideas respecto a muchos prejuicios que las mujeres todavía tenemos en cuanto a nosotras mismas. Justo la pregunta que tú me haces de una candidata que hablaba de esta forma tan, digamos, tan añeja del rol de una mujer y tan descontextualizada y hasta en algunos tramos un poco insensible, ¿no? Insensible con la realidad que pasan muchísimas mujeres que no necesariamente han tenido las mismas posibilidades que nosotros, lo que son mujeres que pasan por muchas necesidades con las cuales justo ahora que estoy en carrera política he tenido muchísimo más acercamiento y te das cuenta de que ese discurso no va porque ellas le hacen frente día a día al esposo que muchas veces las somete teniendo muchos hijos. Ellas quieren cuidarse, quieren que sus hijas también se cuiden, quieren darles la información. Entonces quieren que alguien, haya un aliado que las ayude, que las eduque, que las apoye, y no lo encuentran en el Estado. Entonces yo creo que definitivamente si cualquiera de nosotros pretendiera participar en política y pretende ser alguna vez un funcionario público, yo creo que nosotros nos debemos a la nación y debemos de dejar muchas veces ese vestido de subjetividad, de creencias personales y abocarnos a la realidad y a la necesidad de las mujeres y de las niñas, que es una realidad que te toca, es una realidad muy sensible y la cual no puedes desaparecer con ese tipo de discursos, ¿no? Exacto. Pero evidentemente la realidad de ustedes tres, ¿no? De gente de clase media, media alta, ¿verdad? Donde, digamos, pareciera ser natural ir a la universidad, es en realidad la realidad de una minoría en el Perú, ¿no? Es la gran mayoría de mujeres en el país tiene una realidad muy, pero muy distinta, ¿no es cierto? Si ya hay pocos universitarios, porque solamente 3 de cada 10 de personas que están en la edad de estudiar en la universidad estudian en la universidad, por lo menos antes de COVID, es el número que me acuerdo, ¿no? Imagino que la situación de hoy en día es un poco más difícil. Entonces, pregunta para ustedes, COVID-19, ¿marca un antes y un después en materia de este progreso, digamos, limitado que supuestamente ha habido en materia de derechos de mujer? No sé, ¿qué piensas tú, Delia Barriga? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo has visto este año tan raro, ¿no? En tus acercamientos, digamos, con otras mujeres que hacen otras tareas? Porque, por ejemplo, Fab Lab, que es la organización que tú diriges, está muy en contacto con mujeres que trabajan, ¿verdad? Así es. Bueno, nosotros desde el día 0 de la pandemia, y nosotros tenemos un grupo de mujeres muy, muy activo. El 2014, en estos círculos de tecnología, de innovación, de inventiva, investigación científica y tecnológica, nos dimos cuenta que habían muy pocas mujeres. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer todo un programa que impulse, incorporar a más mujeres en ciencia y tecnología. A esto le llamamos Fat Woman. Esto lo presentamos en Boston en 2014 y desde allí se ha ido incrementando poco a poco el número de mujeres. Cuando vino la pandemia, nosotros salimos a darle respuesta a la pandemia. Recordarán ustedes que no había protectores faciales para los médicos. Habían médicos que usaban bolsas de plástico. Sí. Una cosa atroz. Nosotros nos dimos a la tarea, junto, claro, con todo el equipo, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención, que los grupos eran liderados por mujeres. Ya no solamente en la parte de marketing, comunicaciones, que es como a donde siempre colocan mujeres, ¿no? Sino en las áreas de producción, de desarrollo de productos, o sea, ingeniería. Y ahí estaban trabajando ellas de distribución. Y todas estuvieron a cargo, casi de todos los grupos, de mujeres. Y hemos trabajado hasta diciembre todo el programa de lo que era
hacer protección, ¿no? Cajas protectoras para el entubamiento, los protectores faciales para los médicos, las cánulas de alto flujo, y ahora hemos entrado a otro momento de la colaboración de apoyar a la población, ¿no? Contra el COVID. Ahora estamos lanzando una campaña que se llama Oxigénate Perú, tratando de implementar centros comunitarios de oxigenación, que ya te contaré. Pero sí, obviamente ha habido un cambio, pero también es verdad, y lo veo en casa, tengo yo 2 hijas casadas, cada una con 2 niños, y veo a mis hijas que trabajan, una médica, la otra arquitecta, que tienen que desdoblarse. Y no porque sus maridos no le ayuden, ¿ah? Porque también son papás comprometidos, pero de todas maneras la carga cae más en la mamá. Porque, por ejemplo, tienen bebés chiquitos todavía lactando, tienen que ayudar en las tareas, tienen que hacer los materiales de estudio de los pequeñitos, y el tiempo que demandan es increíble. Entonces tienen doble jornada o hasta triple. Y en verdad, esto es un llamado a los caballeros. A ver. No queremos las mujeres ser superhéroes, ni querían, pucha, mi esposa se pasa, hace 100 cosas a la vez. Nos cansamos, nos agotamos. Así que, por favor, a cumplir sus obligaciones todos, sobre todo en el área familiar. Me parece muy bien. Felizmente que mi perro no se queja de nada ya, porque mis hijas están grandes. Pero bueno, tú acabas de apuntar a algo que es muy importante, que es el liderazgo de las mujeres, que digamos, se hace más notorio en tiempos de pandemia, porque, por ejemplo, más o menos el 70% de médicos y enfermeras son mujeres, ¿no? Y están en la primera línea de defensa o de la guerra, digamos, contra la pandemia. Y a nivel internacional, y así es como yo empecé hoy día en mi artículo, yo señalaba que qué casualidad, cuando uno ve la lista de los países que mejor están manejando la crisis, ¿no? Estoy hablando, pues, de Nueva Zelanda, estoy hablando de Taiwán, estoy hablando de Eslovaquia, ¿no? De una serie de países que yo menciono, hay 8 en total, son todos gobernados por mujeres. Es una observación, digamos, no casual, porque la segunda observación es que hay 8, o sea, digamos, los 8 primeros lugares son mujeres, pero solamente hay 20 jefas de Estado en un mundo donde hay 195 países, ¿verdad? Esa es una dimensión, digamos, de las desigualdades que existen. Delia Muñoz, tú has sido ministra incluso, y volverás a ser ministra, y Dios quiera primera ministra y todo lo demás, porque el país se merece alguien como tú, ¿no? Te pregunto, ¿qué crees tú que explica ese tipo de liderazgo, ¿no? O sea, ¿es casual, es pura casualidad que sean las mujeres las que en tiempos de crisis aparentemente terminal como la que estamos, sacan no sé de dónde una capacidad, una lucidez para llevar a sus países adelante? Mira, en primer lugar, siguiendo lo que ha señalado mi tocaya Delia, las mujeres que nos lanzamos a la vida profesional aprendemos a esforzarnos al máximo. Aprendemos a llevar la vida del hogar con la pareja, aprendemos a llevar la vida familiar, aprendemos a llevar los hijos. Y como les decía yo a las personas cuando trabajaban conmigo y venían a pedirme algún privilegio o alguna cosa así, les decía, ojo, yo soy casada, tengo papá, mamá, hijo, mascota, amigas y vida personal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiero decir con esto? Que seas hombre o mujer, cuando tú quieres sobresalir, tienes que dedicarte a lo que haces. Como a las mujeres nos ha costado mucho más poder sobresalir, poder salir adelante, tenemos una tendencia a ser mucho más exigentes y mucho más perfeccionistas, ¿no? Ustedes pueden ver cualquier película y van a encontrar estas mujeres muy fuertes, muy empoderadas. Entonces, cuando la mujer llega a la política, usualmente
va a seguir manejando ese tipo de patrones de exigencia, de respeto, sabe que una mujer no se puede equivocar, sabe que tiene que mantener estándares muy altos y los va a ir aplicando y los va a ir exigiendo. Ahora, el hecho de que seas mujer no significa de que todo lo vas a hacer bien. En el Perú en este momento tenemos a mujeres a la cabeza de importantes órganos constitucionales, ¿no? Y por lo menos yo tengo muchas críticas respecto a la conducta profesional de alguna de ellas, que están repitiendo los clásicos patrones de quienes manejan poder, ¿no? Entonces, eso a mí no me enceguece. Ahora, yo quiero volver al tema de la mujer en la política. Uno hace política no solamente cuando postula, ni cuando ejerce una función pública. Uno hace política desde que se dedica a la casa y cría a los hijos con la pareja, porque allí ya les está dando a los jóvenes, a los chicos, a la edad en la que se encuentren, un espacio democrático, ¿no? Yo tengo un hijo varón que ahora está próximo a cumplir 24 años y tengo también a mi esposo. Tenemos una relación de 28 años, ¿no? Y somos una familia totalmente típica en conceptos, yo creo, del siglo XXI, una familia democrática, de respeto, de ayudarse entre todos. Eso que ha señalado Delia, de que las mujeres se quieren llevar a sentirse las superhéroes, no está bien, porque o se dedican al trabajo o se dedican a una sola cosa, y acá en la vida hay que buscar el balance, las cosas, todo tiene su momento. Ese es mi mensaje, o sea, ¿quieres hacer política? Muy bien, sabes las consecuencias que va a tener la dedicación, los cargos, tu familia tiene que apoyarte, tú sola no te vas a lanzar. ¿Quieres tomarte unos años para criar a los hijos? Muy bien, lo harás, luego volverás, estudiarás en el interín. Yo no censuro a nadie ni por su opción de pensamiento ni política, ¿no? Entonces me parece de que eso es lo que hay que tener en cuenta para poder continuar avanzando. Y no solo por el hecho de ser mujer es que tú te ganas un espacio. Tú te ganas un espacio como mujer cuando te mantienes actualizada, cuando estudias y cuando vas interactuando. Y para terminar, solamente un ejemplo de la pandemia. Yo dirijo un programa de maestría que comenzó hace casi 6 años. Y comenzamos con la educación semipresencial porque mi público objetivo no podía ir a clases todos los días de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces yo me actualicé mucho en el manejo de plataformas tecnológicas, la educación no presencial. Y cuando vino la maestría, cuando vino la pandemia, yo ayudé en la universidad a capacitar a mis colegas, mayoritariamente varones que no sabían utilizar las herramientas apropiadas. O sea, como mujeres tenemos que actualizarnos igual que cualquier ser humano y así estaremos listas para asumir los retos, ¿no? Genial. Elizabeth, tú que eres, yo te escuchaba a Delia, y prácticamente te estaba describiendo a ti, Elizabeth. Tú te has pasado los últimos años preparándote para dar el salto grande a la política, ¿no? Te he visto estudiar gestión pública, has sido asesora de una bancada, actualmente eres candidata, ¿no es cierto? ¿Cuán fácil o cuán difícil es ese recorrido, ¿no? Siendo mujer. Bueno, inclusive ahorita estoy a un mes y medio de sustentar esa tesis en gestión pública, justamente, y estoy en carrera política. O sea, imagínate, mi vida es lo que yo quiero que sea. Yo creo que con los años, yo tengo 44 años y he aprendido a ser dueña de mi propio destino. Y ese es el mensaje y la educación que le estoy dejando a mi hija. Claro, ¿quién no quiere vivir en pareja? Por supuesto, yo no soy no me califico como una mujer que piensa que sola lo puede todo y que quiere estar siempre sola y que quiere destacar y que es superior y que quiere privilegios. Yo creo que en esa línea con Delia yo comparto. Yo creo que las mujeres hoy en día lo último que buscan son privilegios. Las mujeres demostramos día a día lo que somos capaces, tenemos una fuerza interior
que realmente es muy poco valorada. Yo, por ejemplo, lo veo no solamente ahora que estoy participando en política, que estoy candidateando, a mí no me ha costado estar en vitrina, y te digo por qué no me ha costado, porque yo me lancé con 3 propuestas fuerza y comencé a entrar a 2, 3 canales de televisión y me comenzaron a llamar. O sea, ya ni siquiera la jefa de prensa me decía, sino que me comenzaron a llamar y de alguna manera decían que las propuestas que yo estaba presentando eran muy interesantes y que eran viables. Entonces, solito se está dando mi participación política con las barreras normales que puede encontrar cualquier político, cualquiera que incursione en política, ¿no? Yo creo que hay que estar preparado para eso. Pero hay una evidencia que yo traigo y que me llevo de este ejercicio de hacer política, y que pienso dedicarme a hacer algo con esto, que son las mujeres de las ollas comunes. Fíjate, estoy en este momento muy en contacto con varias de estas madres de familia que lideran las ollas comunes. Mujeres que en el interín de la pandemia han perdido sus trabajos, que en el interín de la pandemia tuvieron que decidir entre seguir trabajando o cuidar a los chicos que se quedaban en casa viendo la televisión, aprendiendo en casa, ¿no? Están ahí educándose, o cuidando a los padres, o cuidando a los enfermos que tienen en casa. Entonces, estas mujeres decidieron aprovechar ese tiempo que iban a pasar en casa para esta práctica solidaria con su comunidad y comenzaron a armarse ollas comunes. Tenemos en Lima alrededor de 1.300 ollas comunes, pero que no reciben apoyo del Estado, a pesar de que esto es un ejercicio que se practica desde la primera cuarentena y las primeras ollas comunes en Caraballo, Villa María del Triunfo, ¿no? Entonces, yo prácticamente ahora, Carlos, soy caserita de las ollas comunes, y lo que las madres, lo que estas mujeres piden es, no quieren dejar de hacer su labor en las ollas comunes, ellas quieren seguir trabajando ahí, pero ellas también quieren que se les ponga un tallercito, ¿no? Para que ellas puedan seguir produciendo, puedan vender y que sus hijos también reciban un ingreso, ¿no? Entonces, ellas, por ejemplo, muchas de ellas tienen el apoyo de los esposos, o sea, no todo, si bien es cierto, el machismo abunda, hay cierto sector de la población donde todavía tenemos que las mujeres son sometidas, ¿no? A un esquema de sometimiento machista, pero también hay muchas mujeres que son equipo con el esposo, y el esposo sale muy tempranito a trabajar y ya les preparan el desayuno, inmediatamente van a la olla común y comienzan a recibir las donaciones que hacen llegar pues la sociedad civil, y comienzan la labor de cocinar, y un mínimo de 100 platos diarios sacan las ollas comunes, no menos, 100 platos diarios, e inclusive tienen un servicio de distribución delivery para los enfermos de COVID. Todo ideado por mujeres que están bajo esta gran presión que significa vivir sin un sol en el bolsillo, bajo una cuarentena muchas veces, o una emergencia sanitaria que todos los días las reta y pone a prueba ese carácter de mujer guerrera que tienen las peruanas. Y qué bien que hayas tocado ese tema. Yo la verdad que iba a hacer esa pregunta y te la iba a hacer a ti también, así que te adelantaste, ¿no? Pero qué bueno, porque hay que hacer esa vinculación, ¿no? Una cosa es la dimensión evidentemente política, y la otra cosa es la dimensión económica de crisis, o de crisis económica, que hoy en día viven, y que sobre todo en un país como el nuestro, donde abundan, ¿no? los hogares monoparentales, es decir, con un solo papá, que en realidad es casi siempre una sola mamá, ¿verdad? Es muy importante discutir, ¿verdad? Cómo hacer para apuntalar esos esfuerzos que tú acabas de señalar, pero pensando en el mediano plazo, ¿no? Delia Barriga, dime, ¿la salida no va más bien por generar capacidades para que las mujeres puedan, digamos, acometer otros tipos de labores que también les generen ingresos? Y yo veo lo que ha hecho Fab Lab Perú, y imagino, ¿no? Si uno pudiera potenciar, y te lo he dicho varias veces, si uno pudiera potenciar por 100 Fab Lab, tendríamos miles de mujeres que pueden lograr dar un salto al mundo del siglo XXI, y a la vez también poder cumplir con sus obligaciones y llevar a sus familias adelante.
o me equivoco y soy como siempre demasiado soñador, Delia? Dime. No, no lo eres. Y además de eso se trata. Y me gustó esto que dijo que las mujeres anhelaban tener un taller, aprender algo más. Y eso es verdad. O sea, sí hay el hambre del saber. Sí hay ganas de aprender. Obviamente, yo recuerdo una anécdota cuando recién se instaló el laboratorio de fabricación digital en la UNI y nos dieron un sótano que no se limpiaba desde los años 60. Sacamos basura que llenó una cancha de fútbol, para que se den una idea. No sabíamos si había piso o no. Y el personal de limpieza nos ayudó mucho a habilitar esa zona. Nosotros hemos limpiado, hemos pintado, los chicos han hecho obra de arte, ¿no? Y se construyó el laboratorio. Y la primera cosa que se hizo fue un taller de capacitación en este tipo de tecnologías. Y uno de los chicos de limpieza fue donde nosotros y nos dijo que quería estudiar, que quería él también llevar el taller. A nosotros nos pareció increíble, fascinante. Cuando fuimos a las autoridades de la universidad, dijeron que de ninguna manera, porque ¿qué iba a pasar cuando ese chico no diera la talla? ¿No? Se iba a frustrar, se iba a sentir mal. Y entonces ese es el mito, ¿no? Tú no das para más. Nosotros lo becamos, porque había que pagarle a la uni. Nosotros enseñábamos, pero teníamos que pagarle a la uni, increíble. Y ese chico años después se convierte en el jefe de máquinas de ese laboratorio. Cuando yo voy años después a la uni, justo me encuentro con que lo visitaba su mamá y su hermanito. Su mamá se había ido a trabajar a Argentina y estaba regresando al Perú. Y él le enseñaba orgulloso su nuevo puesto y le enseñaba su tarjeta de presentación. Y entonces esto es lo que puede hacer el capacitarse en nuevas tecnologías con cualquiera. Nosotros hemos enseñado nuevas tecnologías a niños que no saben ni leer ni escribir. Niños de 4 años extrayendo el ADN de la fresa, que se sentían además científicos y no sabían leer ni escribir. Pero Andy, pregúntale sobre su experiencia. Entonces, todos estos mitos de que, no, pues, ¿para qué les vas a enseñar? Si ellos con la justa han terminado el colegio, o algunos ni han terminado. Yo lo terrible en nuestra sociedad. Lindo sería entonces, sí. En enseñar, sí, la democratización del conocimiento es importantísima de plasmar a todo nivel. Imagínate entonces un programa a nivel nacional con apoyo del Estado, evidentemente, que por un lado potencie esos comedores populares, ¿no es cierto? Pero por otro lado aproveche la infraestructura y el hecho de que están las mujeres allí, ¿no? Para brindarles capacitación continua también, ¿no? Quizás esa sería una forma inteligente de capturar estas dos visiones. Y yo quiero preguntarle a Delia Muñoz, ¿no? Ella, como es la state woman, ¿no? La mujer de Estado, digamos, por un tema que también sé que es de tu conocimiento, es el tema de la violencia familiar, el tema que se ha visto aparentemente agravado durante este año, justamente porque muchísima gente vive pues, en condiciones muy estrechas, ¿verdad? Y donde la cultura del abuso, del machismo tan enraizado en nuestra sociedad, lo único que este encierro básicamente lo ha exacerbado, ¿no? Y no parecían existir mecanismos suficientes para evitar ese tipo de abusos, para corregirlos, para eliminarlos. Desde el punto de vista de una estadista, ¿no? ¿Cuál sería una política de Estado adecuada para solucionar este tema? Gracias por la pregunta. Pensaba pedirte abordar el tema de la violencia doméstica.
Tenemos una situación terriblemente grave en nuestro país en estos niveles. La violencia contra la mujer y sus hijos es una violencia que no ocurre fuera, es una violencia que ocurre en la casa, ¿no? La data estadística tanto del Ministerio de la Mujer como de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público en el observatorio que se lleva, te van a demostrar eso. Entonces, ¿qué cosa es lo que se necesita a nivel de políticas públicas? Aparte de las campañas de sensibilización, aparte de la capacitación de los operadores de justicia para que se apuren con la denuncia, con dar las medidas cautelares, ¿no? Se necesita también mucho trabajo con la comunidad. Se necesita que la comunidad sea solidaria con la vecina y su familia que escuchan son agredidas. Ahora, la violencia no tiene clase social. La violencia ocurre desde el sector A1 VIP, Super VIP, tarjeta premium, hasta el nivel social que tú quieras utilizar. Más bien lo que ocurre es que muchas veces a niveles altos la mujer tiene vergüenza de admitir y comentar que es objeto de la violencia. Entonces allí sí, como una política pública, hacen falta casas de acogida y lugares que permitan un empleo transitorio o arrendamiento de bienes, ¿no? Ahora, respecto de las niñas y de los adolescentes, gracias a las circunstancias que me dio la vida, soy vicepresidenta de la Fundación ANAR, que es una entidad que tiene como principal objetivo el brindar asistencia de escucha psicológica a niños y adolescentes en riesgo. Y allí escuchamos cómo en esta época de la violencia se ha incrementado tanto la agresión al interior del hogar. Y lo que es peor, muchas veces las mujeres, por temor, por miedo al qué dirán, cómo me voy a mantener, quién se va a hacer cargo de mis hijos, permiten la violencia. Entonces, a ellas es a las que hay que hacerles un llamado. Sí se puede salir adelante, sí se puede pedir ayuda y a los demás tener esa empatía y esa capacidad de involucrarse para evitar de que el círculo de la violencia en ciertos hogares se mantenga muy fuerte, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo. Y mientras escuchaba, pensaba en otra dimensión adicional, ¿no? Evidentemente, todas estas presiones causan todo tipo de estrés. Yo creo, por ejemplo, que me he engordado solamente de estrés, porque como muy poco, igual me he engordado, ¿no? Porque claro, el cuerpo humano tiene formas de administrar las presiones de carácter psicológico. Pero las presiones de Permíteme, carácter psicológico, sí, dime. permíteme Dime que no un estoy chiste. gordo, dime. No. Una vez, en una entrevista, un famoso médico americano que trabajaba haciendo dietas decía, si fuera cierto que engordan del aire y sin comer, entonces yo no entiendo por qué en las guerras la gente está flaca. Ok. Voy a revisar entonces. De repente viene alguien y me deja la comida y no me doy cuenta. Pero lo que quería decir es que, si bien es cierto, ¿no? Todo este nivel de estrés que se ha hecho infinitamente mayor con la pandemia, afecta a hombres y mujeres, yo tengo la impresión de que debería afectar muchísimo mayor medida a las mujeres, porque bien lo ha dicho de ella, ¿no? Dicho así una generalización, evidentemente, pero los hombres por machismo, por lo que ustedes quieran, es verdad, tendemos a hacernos a un costado, dejar que la mujer se encargue de hacerle el trabajo a los chicos, de esto, lo otro, etcétera. No contribuimos lo que tendríamos que contribuir, ¿no? Y yo me pregunto por la salud mental, entonces, de las mujeres, si hay un mayor, digamos, deterioro, digamos, de la salud mental en estos tiempos de pandemia, y si esto efectivamente, como pareciera indicar la evidencia, ¿eh? Porque yo estoy aquí hablando a partir de los datos internacionales que he leído en el informe de Naciones Unidas sobre las mujeres, ¿no? Elizabeth, ¿cuál es tu perspectiva en ese sentido?
Sí, concuerdo contigo, definitivamente, bueno, somos seres humanos, ¿no? Creo que una mujer que hoy en día está afrontando este impacto de la pandemia, que no solamente está en casa asistiendo a los chicos, de repente asistiendo a sus enfermos, sino también se preocupa de las labores del hogar, de repente tiene un trabajo remoto, de repente también hace un poco de labor comunitaria, dependiendo la realidad socioeconómica que le toque vivir, pero esa mujer pues definitivamente está bajo una presión bastante importante. Y qué bueno sería que los medios de comunicación, ¿no?, se presten, y también las plataformas digitales se presten a que puedan tener ciertos espacios dedicados en los horarios en que las mujeres justamente están en las casas para poder relajarlas, de repente no sé, ahora el tema de la contienda electoral está tan fuerte, el tema de la inseguridad ciudadana, que las noticias realmente son pues bastantes. Eh, la misma situación de la crisis, las vacunas y todo esto que estamos viviendo estresa, ¿no? Estresa a las familias y por supuesto a las mujeres que muchas veces tienen que ser el soporte, porque la mujer peruana, y eso hay que decirlo y reconocerlo sobre todo en los estratos CD, es el pilar de ese hogar para que no se caiga. Entonces, definitivamente son mujeres que yo sí creo pasan por un gran estrés y yo creo que debería ser parte también de la preocupación del Estado peruano respecto al tema de la violencia psicológica, porque hablamos mucho de la violencia física, se habla de la violencia sexual, que también es un punto ahí aparte, que merece una mirada muy especial y un tratamiento también con bastante tino, con mucho cuidado, sobre todo cuando hablamos de menores de edad. Y tenemos la violencia económica que también es invisible. Entonces, a veces nos ponemos a pensar que estas políticas de prevención de la violencia son solamente el tema, claro, yo concuerdo, el tema de las capacitaciones de los operadores de justicia, la sensibilización, por supuesto, hacer que la comunidad se una a estos programas de sensibilización, ¿no?, de empatía, pero también el tema de que la mujer no debe volver con ese agresor por un tema de dependencia económica, que es el escenario que mayoritariamente se da. Si tú a la mujer no le ofreces una salida para que pueda mantenerse ella y mantener a sus hijos, entonces definitivamente esa mujer o vuelve con el agresor o con otro. Y hay que pensar que no solamente es la salud mental de esa mujer, la salud mental de los chicos que también está en juego cuando sí metiendo a esos niños a un círculo de violencia y entonces la violencia no tiene fin. Yo creo que el Estado le falta una mirada mucho más a largo plazo, mucho más objetiva, mucho más macro de la problemática de la violencia contra la mujer y no solamente puede ser un paliativo para salir del paso y simplemente cumplir con una meta, digamos, anual de presupuesto que tampoco es la finalidad de un programa de lucha contra la violencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ya tenemos, estamos empezando a entrar en la última etapa, digamos, de esta conversación. Espero que se está yendo muy rápidamente porque evidentemente ustedes tienen tantas cosas tan inteligentes que decir. Y evidentemente estamos describiendo una situación dura, ¿no? Y yo voy a dar dos pasos atrás. Porque el día lunes, efectivamente, se celebra o se rememora el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y esta es una fecha que nos recuerda la importancia del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas al 2030. Para los que no han seguido estos temas, en realidad, hace ya algunos años, ¿no?, las Naciones Unidas, los países miembros de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo de que había necesidad de perseguir de manera así colectiva una serie de objetivos. Entre ellos el objetivo de igualdad en todo aspecto entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo 5 hoy en día. Y empezaron con los objetivos del 2015. El Perú, por ejemplo, en materia de reducción de la pobreza y otros aspectos, lo hizo muy bien, excepto en el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres. Ahora que caminamos al 2030, ¿no?, el progreso que se había hecho pareciera haberse evaporado por lo que acabamos de describir, por esta situación de pandemia, ¿no?, por este efecto desigual del COVID-19 sobre las mujeres. Las que han perdido su empleo de manera mayoritaria son las mujeres, porque además también trabajan o trabajaban en el sector servicio, ese sector más golpeado
porque claro, el cierre de hoteles, el cierre de una serie de cines y cosas por el estilo, donde uno veía presencia mayoritariamente de mujeres, afectado el empleo de las mujeres en mucho mayor medida, ¿verdad? Entonces, pareciera que nos alejamos de la posibilidad de llegar a 2030, ¿no? Y haber cumplido con ese objetivo de igualdad económica, política, social, de hombres y mujeres. Entonces yo quería preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuán optimistas son de que es posible recuperar, volver a subir a esa ruta, digamos, que nos conduzca a cumplir el objetivo 5 de Naciones Unidas al 2030? Delia, ¿qué tan optimista eres tú? Desde tu mundo de la ciencia y la tecnología, de los Fab Lab, de las Fab Ladies, ¿ah? Fabulous, ¿no? Voluntad política, mi querido Ok, Carlos. ya. No ha habido una voluntad política decidida para cumplir con ese objetivo. Ok. Y yo creo que, y esto también debe caer a nuestro sector privado, empresarial. Uh-huh. Yo recuerdo haberle preguntado a un empresario minero, que ya no está entre nosotros, ¿por qué le paga menos a las mujeres que a los hombres? Y me dijo, porque los hombres son jefes de familia. Ah, carambas. Ya. Habría Ellos son que los haberle jefes de enseñado. familia. Ya. Entonces, mira pues tú esos pensamientos que hay, porque en realidad, hasta hoy en día, tenemos diferencias salariales. Exacto. Y quizás también hay un ingrediente en la mujer, en que, por ejemplo, a la hora que se presenta a un empleo, no es tan, por ejemplo, si le falta algo, como es más escrupulosa, no se presenta, el varón no. Igual, la mujer a veces en los trabajos quiere ser reconocida por lo que hace. Ya lo está haciendo, lo están viendo, pero no la reconocen. Pero van a reconocer a ese que se adelantó a hablarle al jefe para un aumento, ¿no? Y en eso quizás tenemos que cambiar un poco y tenemos que ser un poco más agresivas, no agresivas, pero un poco más decididas, ¿no? Y un poco más de creernos en verdad que sí podemos. Así que Qué yo bien. soy optimista y espero presionar a los políticos para que hagan su trabajo. Ok. Bueno, acá está Elizabeth, política ya en carrera. Y bueno, yo también estoy metido en eso, así que estoy escuchándote con toda la atención del mundo. Aunque yo ya fui en realidad instruido, porque mi mundo también está rodeado de mujeres, ¿no? Incluyendo a mis 3 hijas, evidentemente, ¿no? Que me han educado, como bien lo dijo Elizabeth. Elizabeth, ¿tú cuán optimista eres de que podemos llegar al 2030 y que tu hija, ¿no? Se va a poder desarrollar entonces en igualdad de condiciones, sin esas diferencias salariales ni de ningún tipo? Muy optimista. Definitivamente, los más de 70 años de la lucha de los derechos por las mujeres es justamente evidencia de ese optimismo que nunca se debilitó, es infranqueable, y además lo veo reflejado justamente en mi hija. Mi hija, que es una niña de 17, en sus amigas, en sus entornos, donde veo ese cambio ya de chip generacional, donde las mujeres pues sí realmente creen en sí mismas, se la juegan, se la creen, se valoran, se respetan, y también parte muchísimo de la crianza, de los valores, de los principios, de cómo tú tienes a tus hijas y a tus hijos también, ¿no? Para que los hombres también sean respetuosos con las mujeres, para que sepan cuáles son, qué son derechos, qué son deberes, y exista esa compatibilidad, esa complementariedad entre el hombre y la mujer. No que exista esa guerra eterna de los sexos que no debe existir, porque eso no suma a construir una sociedad, no una sociedad responsable, una sociedad consciente, y eso es a lo que apuntamos. Yo soy muy optimista y apuesto por ello, justamente por eso es que yo ahora incursiono a política, es mi primer paso en política. Yo voy a seguir adelante, yo he comenzado en política y no voy a dejar ya la política, me gustó y lo voy a hacer a mi manera, de una forma responsable, sin necesidad pues de ir
o de recurrir a otro tema, a otros mecanismos. Simplemente lo que yo quiero es llevar un mensaje claro de que la igualdad entre hombres y mujeres parte por promover las mismas oportunidades. Excelente, totalmente suscribo 100% tus palabras, Elizabeth. Delia, ¿cuán optimista eres? Muy poco, muy poco. Para este conversatorio, ayer estuve revisando un informe que había sacado tanto la CEPAL como la Comisión de Competitividad de Perú. La pobreza durante la pandemia ha caído 32 puntos. Tenemos 6 millones de desempleados y tenemos un gran deterioro en otro tipo de características de la población. En consecuencia, para hombres y para mujeres, llegar ya a tener a los estándares con los que gozábamos el año pasado va a significar una cuesta bastante difícil de seguir. En este contexto, es necesario que pongamos por delante las normas que tenemos que prohíben la discriminación de mujeres y que buscan el acceso de estas tanto al mercado de trabajo como a las capacitaciones. Porque si no, lo que va a ocurrir es que la mujer va a ser desplazada de los diferentes sectores laborales. Tanto Delia como Elizabeth han utilizado al inicio de sus presentaciones una frase. Lo dijeron así: yo fui educada porque mi papá me dijo, tienes que estudiar porque si te sale mal el matrimonio, tú puedas salir adelante, ¿no? Entonces, conceptos como esos son los que tenemos que colocar de costado. Tenemos que educar a chicos y chicas de igual manera, evitando que las niñas queden atrás. La deserción escolar ha sido 300.000 el año pasado y el porcentaje por encima, el porcentaje más grande es de niñas. En consecuencia, la data demuestra que no podemos ser tan optimistas con el futuro de la mujer. Bueno, yo diría, muchas gracias, Delia. A mí, por ejemplo, al contrario, la data, también la conozco, también me la pasé revisando, ¿no? Me dice la magnitud del reto, ¿ya? Me dice que efectivamente, si no hay un cambio fundamental en la forma como venimos haciendo las cosas, si no entendemos que esta guerra contra la pobreza, contra el subdesarrollo, la tenemos que hacer hombres y mujeres juntos, ¿no? Y que no tiene ningún sentido seguir dejando de lado al 50% del potencial humano que tenemos en este país, que son las mujeres, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí que el futuro no es muy auspicioso, ¿no? Pero quizás, como bien decían los griegos o dicen los chinos, ¿no? Crisis es una palabra que implica cambio, para bien o para mal. Y todo va a depender, creo yo, también lo ha dicho Delia Barriga, de la voluntad política. Así que qué bueno haber tenido esta conversación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo también quiero aprovechar para dar un saludo a todas las mujeres del Perú, a darles una palabra de aliento. Sé que son tiempos muy difíciles, sé que son también tiempos de tremenda heroicidad de parte de las mujeres, sobre todo de aquellas familias, ¿no?, que son lideradas por mujeres, que son capaces realmente en las situaciones más adversas, ¿no?, de ver por el bienestar de sus familias. También quiero agradecerle a las mujeres que hacen posible esta conversación, a las mujeres del Instituto del Futuro, porque es en realidad aquí Gabriel del Castillo, yo y Sebastián somos la excepción. El resto son Claudia Rospigliosi, Betty González, María Alejandra Palacios, Daniela Fernández. A todos ustedes, muchísimas gracias, felicitaciones en este Día de la Mujer, y a todos ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Saben que les tengo tremendo cariño y tremenda admiración, y yo, parte de mi optimismo justamente se basa en que existen en el Perú mujeres de la valía como ustedes. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima semana. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Carlos. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Un gusto, Delia, y un gusto, Elizabeth. Muchas gracias. Igualmente.